Muy buenas tardes a todos, a todas, a todos. Una enorme gusto y un enorme agradecimiento de la posibilidad de compartir con ustedes algunas reflexiones el día de hoy. Muchas gracias por la posibilidad de participar de este posgrado en atención integral e integrada de adolescentes, patrocinado, auspiciado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Eh, Fundamentalmente, mi nombre es Mario Rovere, soy director actualmente de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad es que es un tema que me resulta verdaderamente apasionante por haber tenido experiencia en el mundo de la formación, pero también en el mundo de la gestión, tanto en el campo de la salud como en el campo de la política social. Eh, y claro que la problemática de las juventudes, de la adolescencia, es una problemática extremadamente atravesada por algo que me parece que es fundamental ubicarlo casi inicialmente en nuestra reflexión, que es la característica particular de esta etapa de la vida, una etapa de la vida que está socialmente construida, construida fundamentalmente por la cultura, construida fundamentalmente por las distintas, digamos, pactos civilizatorios que van organizando también la rapidez o lentitud a través del cual, digamos, este pasaje digamos, de niños, niñes a niñas a adultos, digamos, se va produciendo en cada sociedad. Comienzo a propósito señalando por la negativa, digamos, una experiencia que realizamos hace algunos años en el norte de la ciudad de Santa Fe, trabajando con la población, un pueblo mocoví que había sido, digamos, desplazado de sus asentamientos de origen, digamos, en las zonas de Reconquista, en las zonas más al norte. Esa población mocoví, bueno, nos interesaba particularmente ingresar con algunos temas de salud, pero uno de ellos era embarazo adolescente. La sorpresa fue empezar a trabajar muy atrás porque la primera dificultad era que para la cultura mocoví, digamos, la adolescencia no existe. Es decir, que una niña, digamos, que pasa a tener su menarca, digamos, pasa a mujer, digamos, al otro día. Esto no es un problema de civilización o de cultura, sino de comprensión, quizá de las formas como se van, por así decirlo, estirando el ciclo vital hasta el punto que muy probablemente la concepción o la noción de adolescencia se va construyendo o deconstruyendo a lo largo del tiempo en distintos lugares, distintos países y distintas épocas, señalando fundamentalmente y de todas maneras que la adolescencia es un periodo de la vida que supone, digamos, cierto grado de sufrimiento. Por eso, digamos, el nombre que de alguna manera ha popularizado esta etapa de la vida, esta etapa del ciclo vital. Nosotros podríamos decir y acompañar en buena medida a lo largo del tiempo, digamos, distintas ideas en nuestro propio país sobre la idea de adolescencia, pero no cabe duda que un aspecto que debe ser reconocido sustancialmente como novedoso es, digamos, el aumento muy significativo de la longevidad. Me toca a mí, yo diría casi en mi propia experiencia vital, que no he tenido sino la posibilidad de conocer a un abuelo. Sin embargo, digamos, tener un nieto que conoció 4 bisabuelos. Esto, digamos, de alguna manera permite algo que a nosotros hoy nos parece natural, digamos, pero que es que 4 generaciones puedan estar conviviendo simultáneamente, digamos. Algo que, digamos, es una experiencia vital y social, digamos, demográfica, pero también en consecuencia
económica, política, cultural, diferente, digamos, de otros momentos donde la expectativa de vida era muchísimo más reducida. En ese sentido, eh, comenzaríamos señalando que no se puede hablar de adolescencia en términos de política pública sin poner sobre la mesa, digamos, el proyecto de país. Uh, Señalar en buena medida que la niñez, niños, niñas, adolescentes son de alguna manera el futuro del país, bueno, resulta de alguna manera una frase tan real como compleja, porque al mismo tiempo supondría, digamos, que los adolescentes o los niños no son personas del presente, sino que serían fundamentalmente una especie de germen, digamos, de ese futuro por venir. Y la verdad es que nosotros estamos trabajando constantemente sobre la expansión de derechos y trabajamos sobre la expansión de derechos bajo la concepción de alguna manera compartida en la cultura de política de Brasil, digamos, donde aparece la idea de una ciudadanía integral, es decir, una ciudadanía que no está compuesta solamente por el acceso a los derechos políticos, sino, como lo señala muy bien y corrige el Pacto de San Salvador, que corrige, digamos, la Declaración de los Derechos Humanos de Costa Rica, los derechos políticos son consustanciales con los derechos económicos, culturales y sociales. Es decir, no hay tal ciudadanía si no existen, digamos, estos derechos consustanciales alimentándose unos a otros. Por supuesto, una forma comunicacional y sencilla de señalar esto sería decir que no existe, digamos, ciudadanía si una persona tiene derecho al voto, pero no tiene derecho a alimentarse. Digamos. A partir de ahí uno puede ir engordando esta comparación para ir entendiéndola. Reflexionábamos en algún momento sobre la característica de la adolescencia en la sociedad. En general hay una mirada no benévola, digamos, sobre la adolescencia, que es un poco contradictoria, porque, digamos, en el mundo adulto hay una simpatía, una empatía, digamos, bastante primaria sobre la infancia, pero muy particularmente sobre los niños, sobre los lactantes, sobre los bebés, sobre los recién nacidos, que se va de alguna manera, digamos, perdiendo a lo largo del tiempo, hasta el punto de que en algunos casos, por actitudes, por contestación, por reacciones, incluso por las relaciones familiares, empieza a aparecer la adolescencia asociada a problemática, a compleja, digamos, e incluso peligrosa, digamos. Y dentro de eso, algunos autores han estado reflexionando, por ejemplo, alrededor de la problemática de la adolescencia y la nocturnidad, digamos, o sea, la tendencia a ocupar, colonizar, digamos, la noche. Estas tendencias al mismo tiempo lo coloca fundamentalmente en el mundo de los miedos, en el miedo de lo que le puede pasar y en el miedo de lo que pueden hacer suceder, pero nos parecía muy interesante, digamos, dentro del mundo de la salud del adolescente, plantear que en buena medida, digamos, la colonización predominante de varias generaciones hace que los adolescentes tengan la sensación de que únicamente tienen control de la ciudad, tienen control del hábitat, tienen control del lugar en el que viven, cuando, digamos, los adultos, digamos, estamos durmiendo. Es decir, cuando de alguna manera se deja el campo libre que no es vivido como un campo propio, digamos, durante el día. Esto, en cierta manera, va construyendo una especie de noción, digamos, de otredad. La adolescente es un otro, digamos, es un otro que nos mira, que nos interpela, que nos cuestiona, quizá con una voz, digamos, más potente, más desafiante que la de los niños.
Esto no es en realidad totalmente verdad, porque simplemente ocurre que con los niños podemos dar el lujo de no escucharlos. Es decir, que hasta podríamos señalar que la forma más habitual de denominar a los niños, a pesar de la Convención Internacional por los Derechos del Niño, es fundamentalmente la idea de infancia. La palabra infancia es una palabra negativa, es decir, supone la ausencia de voz, digamos, pero no es una ausencia de voz porque los niños sean mudos, digamos, sino en realidad la lógica de Enfants, digamos, que fue primariamente reflexionada y teorizada alrededor del niño rey, es decir, alrededor de la pregunta de Estado sobre a partir de qué edad el niño rey podría reinar, digamos, entonces nos remite directamente a que este enfant se refiere fundamentalmente a la ausencia de voz política, digamos. Y la ausencia de voz política explica en buena medida por qué los derechos de los niños y las niñas, digamos, fundamentalmente pueden ser ejercidos en buena medida porque existen adultos, digamos, que de alguna manera toman un rol de abogacía sobre esos derechos. Y nosotros llamamos mucho la atención sobre los adultos que se ocupan particularmente de la infancia, en un sentido muy amplio, pero podríamos decir las profesiones que se ocupan de la infancia, digamos, la pediatría, la pedagogía, digamos, la docencia, las maestras jardineras, los especialistas en políticas sociales que trabajan, digamos, con las infancias para señalar que no solamente nos toca un rol técnico de poder hacer llegar herramientas que igualen derechos, sino además, fundamentalmente, nos toca también una voz de abogacía, que es lo que ocurre, digamos, habitualmente cuando uno podríamos decir que se acerca a una problemática, por ejemplo, digamos, de inseguridad alimentaria, digamos, pero que se puede encontrar al mismo tiempo con una situación de violencia familiar. Y esa situación, colocarnos en el rol, digamos, de tener que ejercer un rol de abogacía. Esto que de alguna manera en inglés se visualiza como advocacy, que excede el trabajo de los abogados. Ahora, cuando uno empieza a pensar la política pública, tiene que tener en cuenta, en buena medida, digamos, que la política pública se dirige fundamentalmente a corregir todos aquellos aspectos inadecuados que no se solucionan espontáneamente. Es decir, que en general la política pública no intenta, no busca, no procura, digamos, ocuparse de todo, sino que la política pública, digamos, baja, descarga, de- se piensa, digamos, fundamentalmente a partir de problemas. Y naturalmente el tema de la adolescencia conlleva, digamos, un conjunto de situaciones problemáticas, que no es lo mismo que señalar que la adolescencia es un problema, digamos, ¿no? Es decir, que en realidad, digamos, ocurren situaciones problemáticas en la adolescencia que requieren formas específicas de intervención. Hay digamos, podríamos llamar casi literalmente un catálogo de intentos de política pública orientada a las adolescencias, digamos. Sin embargo, es muy probable que debamos trabajar un poco con los mismos conceptos que intentaron instalar de alguna manera los colectivos de discapacitados, que decían, digamos, nada sobre nosotros sin nosotros. Y muchas veces la política pública se piensa, asume, digamos, hipótesis, a veces hasta caricaturas, digamos, de lo que la población objetivo, podríamos decir así, los supuestos beneficiarios de esa política pública desean o están esperando. A veces ocurre que son necesidades técnicas que resultan difíciles de difundir, digamos, como puede ser que a determinada edad, digamos, técnicamente parezca necesario, digamos, o esté definido la necesidad de una determinada vacuna, digamos, o de una determinada intervención.
Sin embargo, muchas veces en el campo de la política social se trata de intervenciones opinables, digamos, donde no se trata solamente de moverse, digamos, en el sentido, digamos, de caer en las necesidades sin que éstas sean percibidas, sino que se trata de un mecanismo contractual que supone de alguna manera un diálogo, una comprensión profunda de las situaciones específicas que se viven en ese momento o en cada momento. Me viene a mí un poco a la cabeza, porque tengo la sensación de estar quizá hablando en un lenguaje muy abstracto, pero quiero señalar una primera experiencia que me viene a recuerdo, desarrollado o impulsado fundamentalmente en su momento por el Ministerio, por la Secretaría de Familia de la provincia de Córdoba, digamos, en donde se verificaba a partir de el abuso de sustancias y particularmente el abuso de alcohol, digamos, una cantidad muy importante de accidentes en adolescentes. Eh, bueno, en ese momento la provincia, ya hace algunos años, decidió crear, digamos, una especie de brigadas y estas brigadas circulaban, digamos, en móviles por la noche, particularmente a los horarios de salida de los boliches, digamos, y tenía como objetivo fundamental identificar personas que estuvieran, digamos, en riesgo. Riesgo podría ocurrir por muchas razones, digamos, por riesgo de accidente de tránsito, por riesgo de, a veces, digamos, quedándose dormido en lugares de donde podían caerse. Y bueno, el mecanismo dispuesto en ese momento era que las personas eran recogidas, digamos, por las brigadas, por estos vehículos, digamos, y acompañados hasta su casa, podríamos decir así, que la intervención de política social terminaba, digamos, entregando la adolescente a su domicilio. Y pudo, de alguna manera, la provincia de Córdoba y el distrito capital en ese momento, verificar la reducción significativa de accidentes como consecuencia de una política pública que solo pudo ser pensada por alguien que conocía la noche, que conocía, que sistematizó, que registró la naturaleza de los accidentes que ocurrían, digamos, en ese momento. Hay una participación activa en el mundo internacional sobre acuerdos que se dan un poco en el marco de los objetivos de desarrollo sustentable, pero que se orientan fundamentalmente a lograr resultados sobre la salud de los y las adolescentes. Estos compromisos internacionales son muy macro y muy genéricos, pero necesitan de alguna manera una implementación en política pública. Y aparecen ahí dos características, digamos. El riesgo efectivo de embarazo adolescente y el riesgo efectivo de accidentes generados digamos, de lesiones externas producidas por accidentes o por autolesiones, donde se enfoca habitualmente un poco más en los adolescentes varones. Y transversalmente, en ambos casos, una preocupación por el abuso de sustancias. Este trípode, embarazo adolescente, que también podría plantearse como sexualidad no segura, la problemática de las lesiones externas, las enfermedades por lo que se llama causas externas, que al mismo tiempo pueden ser accidentales o autoinfligidas, y la problemática del abuso de sustancias. Las tres problemáticas son claramente títulos que requieren una enorme apertura para poder construir dispositivos. Eh, los dispositivos de las políticas públicas suelen desencadenarse primariamente a través de la lógica de programas y proyectos. Esos programas y proyectos, digamos, a veces, digamos,
se institucionalizan, es decir, se configuran, digamos, como servicios y luego, al mismo tiempo, como derechos. Pero naturalmente, digamos, la etapa programática es una etapa también altamente experimental, es decir, que permite la búsqueda activa de información, digamos, la búsqueda activa de respuestas, digamos, y esa lógica programática generalmente va recortando, digamos, una determinada población objetivo y analizando en profundidad la naturaleza del problema que se enfrenta. Esto no significa que en general las políticas públicas tienen tiempo, tienen permiso, podríamos decir así, para extensas investigaciones y para extensas trabajos digamos, de diagnóstico. En consecuencia, con mucha frecuencia, notamos que los programas abordan, tratan de agarrar el toro por las astas, un determinado problema, y al mismo tiempo desarrollan sistemas de investigación y sistemas de monitoreo concurrentes con la propia acción, porque a veces los tiempos políticos de la gestión, digamos, no da ese tiempo para estudios internos de la gestión. Sí, en cambio, para la revisión bibliográfica, para la búsqueda de experiencias, para la búsqueda de trabajos, digamos, previamente realizados sobre la misma problemática. Y ahí, cuando analizamos embarazo adolescente, por ejemplo, ahí ya tenemos el primer gesto o la primera, digamos, el primer caso donde deberíamos decir que cuando hablamos de adolescencia en términos genéricos y cuando hablamos, digamos, de las distintas inequidades que se pueden dar en la sociedad en términos de género, en términos de etnia, en términos de edades, digamos, eh, estas nuevas miradas de la inequidad no nos debe hacer perder de vista que hay una inequidad anterior, en cierta manera, a estas inequidades, que es la inequidad de clase social. Y entonces cuando nosotros hablamos de embarazo adolescente, vemos que a veces la política pública, sin decirlo, no habla en general de embarazo adolescente, sino de embarazo adolescente en las adolescentes de los sectores populares. Como si de alguna manera el Estado a priori, digamos, desconfiara de la formación, de la capacitación, de la responsabilidad, de la conciencia de un sector social más que de otro. Lo cual no siempre es así. Ahora sí es probable que algunas inadecuaciones, digamos, algunas dificultades o algunas de esas problemáticas se resuelvan por otras vías en familias que son, por así decir, digamos, con capacidad económica como para poder resolverlo. Así que es muy probable que un embarazo adolescente termine en una interrupción del embarazo, digamos, que en muchos casos, y hasta hace muy poco en la República Argentina, era un privilegio de quien podía pagarlo, digamos, porque digamos, era una situación que explica, por ejemplo, el hecho de que había una fuerte diferencial de clase social respecto al acceso al aborto, aunque fuera, digamos, al aborto clandestino, digamos, pero que de alguna manera eh, estaba instalado como una opción, digamos, para los sectores de más altos ingresos. Ahora, el embarazo adolescente también significa la necesidad de hacer una discriminación, por ejemplo, entre si el embarazo adolescente es deseado o es no deseado. Porque, digamos, en muchos casos lo que está en discusión no es exactamente el embarazo adolescente, sino en algunos casos es sectores sociales enteros, digamos, carentes de expectativa de futuro y carentes de proyectos, lo cual podría cambiar en términos explicativos el punto de aplicación de la política pública. Esto porque atrás de los programas hay algo que en general digamos, no se explicita, es que atrás de los programas hay problemas, pero hay hipótesis de por qué esos problemas ocurren. De tal manera que si yo me permito ahora sobresimplificar y decir que en último caso el problema social es un efecto que tiene causas,
los programas y los proyectos no intentan atacar el problema social, sino las causas que lo originan. Y las causas que lo originan y la relación de las causas con el problema es una hipótesis que a veces se confirma o no se confirma como consecuencia de la propia intervención. Por eso decimos a grandes rasgos, sin que esto signifique un concepto peyorativo, que los programas y los proyectos se inspiran de alguna manera en el diseño experimental del método científico. Es decir, adquieren un carácter experimental porque están sustentados fundamentalmente en hipótesis. Si nosotros pensamos que la causa del embarazo adolescente deseado, digamos, es en realidad porque el embarazo es el único proyecto de futuro que los adolescentes de un sector, las adolescentes de un sector social pueden imaginar, bueno, tenemos ahí una explicación nueva y quizá trabajar sobre los proyectos de vida sea más importante, a lo mejor, que educar sobre la anticoncepción, de quien muchas veces, como ocurre en los sectores populares, hay mucho más conocimiento de la anticoncepción que, por ejemplo, digamos, las personas que lo utilizan. Es decir, que, digamos, conociendo que es posible no usarlo, hay decisión, digamos, de no utilizarlos o de sí utilizarlos. En este marco hemos visto avanzar, ensayar, tener éxitos parciales, fracasar, digamos, distintos tipos de programas y de proyectos que de alguna manera, me permito ahora comentar, que quizá una de las debilidades de los proyectos, de los distintos programas y proyectos sobre la adolescencia, es que también han sido mirados, digamos, desde una perspectiva sectorial. Eh, Hay una vieja frase de Carlos Matus, un experto en planificación estratégica, que nos decía, la realidad tiene problemas, el Estado tiene sectores y la universidad tiene facultades. Pues ¿quién se ocupará de los problemas? Porque los problemas muchas veces no se organizan, digamos, y cómo se organiza el conocimiento universitario, digamos, en campos profesionales diferentes, ni cómo los sectores del Estado, que muchas veces son espejo de esa forma como se organiza el mundo del conocimiento. Así que no es muy extraño pensar que en el sector salud predominan médicos, médicos, enfermeras, otras profesiones, que en el sector justicia predominan los abogados, que en el sector de la política social predominan los trabajadores sociales, es decir, que quiere decir que hay como un vis a vis no demasiado estricto entre, digamos, las áreas del conocimiento, como está organizado el mundo académico, y los sectores. Pero no ocurre así con la realidad. La problemática adolescente es muchísimo más compleja y transversal. Es decir, que si yo en un momento dado digo, digamos, que una estrategia fundamental para trabajar en la prevención del abuso de sustancias es el deporte, digamos, ya estoy diciendo per se que estoy jugando con una transversalidad que ya supone involucrar por lo menos dos áreas del Estado, que no tiene per se una cultura o una costumbre, dispositivos y métodos a veces para trabajar en forma conjunta. Por supuesto que los adolescentes tienen problemas de salud, digamos, pero lo que ocurre en términos generales es que los problemas de salud de los adolescentes son de tal característica que por distintos motivos, digamos, no llegan a los sistemas de salud o no llegan a las consultas. Y cuando llegan, son a veces tratados, digamos, como problemas, como enfermedades, digamos, y no como emergentes de todas las increíbles transformaciones biológicas que se dan, digamos, en los adolescentes, pero que conlleva al mismo tiempo una absoluta y estrecha relación entre lo psicológico, lo social y lo biológico. Esta interacción no permite una prelación, para decir, digamos, unos son las causas y otros son los efectos. Se van entramando de una manera absolutamente, digamos, podríamos decir, se alimentan unos a otros, se realimentan unos a otros,
Y bueno, uno podría decir al principio, y lo principal es que cuando hablamos de adolescencia, el nombre probablemente, entendiendo esta pequeña o larga o enorme etapa de la vida que se da, digamos, entre la niñez y la adultez, bueno, eh, pasa fundamentalmente por una tensión, digamos, entre un niño que no termina, digamos, que no quiere dejar de ser, y un adulto que no termina de ser, que no termina de ocurrir. En esa tensión está permanentemente la adolescencia, y en esa tensión también está todos quienes de alguna manera interactuamos con los adolescentes, que se da también en el mundo del núcleo familiar, pero en el mundo de los profesionales de salud. Y entonces esa ambigüedad que se da en determinado momento, que si uno, digamos, intenta tratar a un adolescente como si fuera un niño, generará inmediatamente un tremendo rechazo, pero si no considera esa posibilidad, también, digamos, no quedará saldado simplemente con el tratamiento del adolescente como un adulto. En ese juego las relaciones sociales, las relaciones son muy significativas porque tienen que ver con factores que no son habitualmente, digamos, del mundo de la, digamos, del mundo de la salud, pero que en un momento dado uno podría decir, analicemos hoy las poblaciones europeas, por ejemplo, y pensemos a partir de qué momento los jóvenes son económicamente independientes. Y nos vamos a encontrar con un espectro extremadamente amplio, digamos, y probablemente este sea uno de los factores que nos permitan también ir mostrando cómo se van corriendo las franjas, digamos, entre adolescente y adulto. Otra problemática muy específica me parece que tiene que ver con el mundo del abuso de sustancias. Esto, digamos, genera para nosotros una otra interfase, no siempre bien entendida, digamos. Recordemos que a veces el campo del abuso de sustancias ni siquiera es adecuadamente abordado por las políticas de salud mental. No es una característica, es una característica que podría ocupar a mucha gente en el campo de la salud mental y al mismo tiempo descubrir que en la formación de grado y posgrado en salud mental, digamos, son contenidos extremadamente marginales. Eh, el abuso de sustancias, en consecuencia, requiere un marco teórico de acercamiento dentro del cual probablemente haya un gran debate de política pública. El debate de política pública se da en una, digamos, definición aparentemente inocente, que es sobre si la problemática de abuso de sustancias debe ser abordada desde el punto de vista de la oferta o desde el punto de vista de la demanda. Este concepto parece totalmente economicista, pero en realidad hace referencia a preguntarse si debe ser atacado el abuso de sustancias reprimiendo el narcotráfico, por decirlo así, o inhibiendo, persiguiendo, digamos, o fortaleciendo a los sujetos que de alguna manera, digamos, parecen entrar en una etapa digamos, de adicciones, eventualmente hasta el punto incluso de no poder tener capacidad de controlarlo. Eh, Esto es tan fuerte que incluso en el ámbito internacional el tema del abuso de sustancias no está en la OMS o no está en la OPS, sino que está en la OEA. Digamos, digamos, que esté en la OEA, en un organismo que se llama CICAT, expresa en términos de política pública el predominio de una noción de ataque a la oferta que de alguna manera termina trasladando el énfasis en las intervenciones policiales, las intervenciones de la fuerza de seguridad, digamos, en la persecución del narcotráfico. Una pelea que parece, digamos, no haberse ganado, sino más bien todo lo contrario en las últimas décadas. Luego, digamos, para quienes miramos la perspectiva del abuso de sustancias desde la perspectiva de la salud, digamos,
Bueno, nos resulta muy importante señalar que el abuso de sustancias también es un síntoma. Y ahí es donde entra el campo de la salud mental a tallar, porque nos empieza a interpelar, digamos, sobre esta perspectiva en particular. Es decir, sobre la perspectiva de la intervención para el fortalecimiento de la capacidad de las personas, digamos, de hacer innecesario ese uso de sustancias dentro de la complejidad que eso conlleva. Voy a hacer un pequeño stop aquí. Retomo, me disculpo, digamos, pero se nos estaba viniendo la noche, así que necesitaba prender la luz. Quería, retomando un poquito, digamos, la problemática de la CICAT, un gran organizador de política pública, y quiero decir en esto que cuando analizamos política pública también tengamos en cuenta que uno de los factores que organiza la política pública son los compromisos internacionales, que en el caso particular de la Argentina, a partir de la reforma del 94, una vez ratificado por el Congreso, adquieren rango constitucional. Bueno, la CICAT tiene una importante incidencia sobre la política pública, pero tiene un área de reducción de la oferta eh, barra, digamos, estrategia policial muy desarrollada y tiene un área mucho más pequeña de reducción de la demanda, le hace, digamos, intervenciones en el campo de la salud. Incluso algunas que son controversiales, digamos, como puede ser, por ejemplo, digamos, la idea de reducción del daño, digamos, como una estrategia que algunos ven como una legitimidad, digamos, y otros ven como la posibilidad real de que el abuso de sustancias no sea, además, el desencadenante de un problema más grave, como puede ser, digamos, digamos, VIH como consecuencia del intercambio de jeringas o como puede ser, digamos, accidentes como consecuencia de ese abuso en tareas riesgosas, digamos, o incluso en el manejo de vehículos. Eh, Finalmente, el tema de suicidios y el tema de accidentes, digamos, también resulta muy significativo. A mí me viene pasando, en este caso, una especie de ataque, vamos a decir así, disculpen que digo algo quizá muy personal, digamos, pero este ataque que tengo, digamos, por el lado de los medios, de las redes sociales, tiene un poco que ver con saturar de reels cuya característica fundamental, digamos, son accidentes, o sea, personas que se caen, personas que se resbalan, personas que, digamos, como si esto fuera una secuencia de 20 o 25 accidentes aparentemente graciosos, digamos. Bueno, cuando uno ve, digamos, el grueso de esos accidentes son de jóvenes, digamos, y además, digamos, no se verifica en el reel gracioso las consecuencias, digamos. Y entonces cuando nosotros vemos en el mundo actual de la discapacidad, después de aquella vieja y oleada tremenda, digamos, que dejó la poliomielitis, la principal causa de parálisis, sea, digamos, parcial o total, digamos, cuadriplegia, etcétera, son accidentes, digamos. Y hay como cierto estímulo en la sociedad, como si, digamos, el adolescente tuviera que ser un deportista de riesgo, digamos, por el solo hecho de ser adolescente, hay como cierto estímulo a ese no tomar precauciones o a tomar en broma los accidentes. Otro rubro mucho más complejo, por supuesto, de abordar el campo de la salud mental, digamos, es la prevención del suicidio, digamos, en adolescentes, pero, digamos, los dispositivos de política pública también existen, vinculado a 0800, vinculado a distintas formas de escucha, digamos, en los puntos de crisis, porque en general los problemas de salud mental no necesitan, digamos, prolongadas internaciones, sino fundamentalmente una red muy extensa de servicios capaces de atender y contener en crisis.
Finalmente, porque un poco lo había prometido, hacer con ustedes un pequeño enlace con un tema que me resulta particularmente sensible, que es el tema de la perspectiva o el aporte de la planificación estratégica a la construcción de políticas públicas. Eh, Primero, una pequeña ubicación identitaria, digamos. Hace muchos años, las políticas públicas o las políticas sociales, más específicamente, institucionales, como salud y educación, se han ido nutriendo de técnicos, digamos, formados en escuela, formados en maestrías, formados en posgrados, tendientes a comprender las problemáticas, diseñar programas, planes, proyectos e intervenir, digamos, sobre determinado tipo de situaciones. Más lento, o sea, más retrasado en el tiempo, o más reciente en el tiempo, perdón, ha sido la tecnificación de las políticas sociales, antes pensadas como una especie de filantropía del Estado, ahora, digamos, formando parte sustancial de la política pública. Nosotros no hubiéramos podido enfrentar, por ejemplo, la pandemia sin políticas alimentarias, sin políticas de redistribución del ingreso, sin políticas de que reemplazaran los comedores escolares por otros dispositivos, etc. Entonces, la política pública también se está tecnificando. Pero lo interesante del aporte de la planificación estratégica es el tema de que ha venido a desafiarnos fundamentalmente en una especie de ruptura en la línea de frontera entre lo técnico y lo político. De una manera comunicacional, de vuelta pelo a Carlos Matus, lo decía de una manera simple, decía, digamos, no, digamos, el desafío es politizar lo técnico y tecnificar lo político. Esto significa formar cuadros técnico-políticos, digamos, a lo cual invitamos particularmente a todos nuestros posgrados, para entender que estamos en una etapa nueva donde la política no puede ser vista como algo independiente y los problemas sociales como algo que va a resolver proyectos con buena factura, aunque luego no tengan financiamiento, no tengan respaldo, no tengan, sino que de alguna forma necesitamos, digamos, contar con cuadros técnico-políticos, digamos, muy perspicaces en relación a las oportunidades que se van dando en cada momento histórico, en cada contexto político, en cada territorio, en cada gobierno nacional o subnacional, incluso en cada oportunidad de participación de lo que se llama habitualmente el tercer sector, el mundo de las ONGs, el mundo universitario, etc. En ese marco, el pensamiento estratégico tiene, digamos, un sentido, digamos, propositivo, porque lo digo de alguna manera con una frase, digamos, que, que expresa el sentido último, digamos, del pensamiento estratégico, que es, digamos, construirse opciones aún ahí donde parece que no las hay, ¿no? Es decir, que si uno está pensando en que determinado resultado social es necesario, es imprescindible, es cuestión de derecho, es algo que debe ocurrir y no está ocurriendo, de alguna manera no solamente tenemos que pensar, digamos, en si nuestras acciones o intervenciones tienen viabilidad, sino pensar incluso en cómo construirle viabilidad aun cuando parezca no tenerla. Es decir, que de alguna forma, a veces nos queda a nosotros como una reflexión, que yo le voy a pedir que me acompañen sin apelar a un PowerPoint, digamos, sino apelando un poco a su memoria gráfica, digamos, para que me vayan siguiendo en este recorrido. Si yo digo, digamos, digamos, que no es lo mismo, no es lo mismo hacer lo posible, hacer lo posible, que hacerlo posible. Fíjense que prácticamente parece que estoy diciendo lo mismo. No es lo mismo hacer lo posible que hacer lo posible. Y en este pequeño corrimiento está ni más ni menos que el sentido último de la política.
Cuando uno dice, digamos, que la política es el arte de lo posible, ¿a qué se refiere? Se refiere a atenerse a lo posible o construir lo posible, digamos, cuando parece que no hubiera opciones para lograrlo. Entonces, de alguna manera, nuestra formación de posgrado, cuando afronta problemas tan complejos, digamos, como la realidad de los adolescentes en nuestra sociedad, resulta imprescindible reflexionar y compartir con ustedes, sobre todo acercándose al final del posgrado, invitarlos a quedarse un poquito masticando esta diferencia. Es, si yo me formé y me formo en este curso para hacer lo posible, digamos, o en realidad, digamos, tomo un cierto compromiso con la tarea que me lleva a pensar formas o estrategias de intervención que corran el espacio de lo posible, que corran los límites de lo posible. Y esto, digamos, termina siendo una diferencia muy sustancial en la construcción de política pública, digamos, sentir si efectivamente tomamos ese compromiso con la causa, en este caso, digamos, con la salud, con el bienestar de jóvenes, de adolescentes, y en consecuencia, digamos, podemos militar sus derechos, no para ellos, quizá y probablemente estratégicamente, sino con ellos, con ellas. Con esta reflexión, vuelvo a agradecerles enormemente esta oportunidad de poder compartir con ustedes una reflexión en voz alta bueno, felicitarlos por haber llegado a buen puerto. Siempre es una fiesta terminar un estudio de posgrado. Un saludo afectuoso a los organizadores del posgrado y también, digamos, una alegría de poder compartir digamos, una propuesta educativa eh, sostenida por mi universidad en grado y posgrado, por la Universidad de Buenos Aires, por la Facultad de Medicina. Muchísimas gracias y quedamos a disposición, digamos, tanto para alguna inquietud que pudiera surgir aún durante el curso y sobre todo probablemente hacia más adelante, digamos, porque estamos de alguna manera en la tarea. Así que probablemente nos encontremos en otro espacio, digamos, involucrados en la misma pasión por abordar esta compleja problemática. Muchísimas gracias.